Hola amigos, una vez más aquí con el sector Hasta que la muerte nos separe. Hoy vamos a compartir un poquito, vamos a conversar acerca del matrimonio nuevamente y quiero recordar tal vez cómo nos hemos casado, los que ya son casados, tal vez la promesa que hicimos. El padrecito, el curita nos dijo, ¿no es cierto? La amarás en la riqueza, en la pobreza, en la salud, en la enfermedad. Y todos hemos dicho sí, sí. Entonces un amigo decía, ¿por qué no el padrecito o el pastor es más claro estos tiempos? Dice, y ellos hacen algunas preguntas más. Por ejemplo, en la calvicie, o con arrugas o sin arrugas, con cabello, sin cabello, así para que podamos estar conscientes cuando lleguemos a ese estado, cuando estemos sin cabellos, tal vez muchos sin dientes, y sería más explícito. Buena fue la pregunta de ese amigo. Y más hoy quiero compartir, ¿no? Vamos a hablar acerca de matrimonio y de dónde proviene esta palabra matrimonio. ¿Cuál es el significado de esta palabra matrimonio? Matrimonio proviene del latín matrimonium. Esto se puede separar en dos partes. La primera es matriz y la segunda es monium. Matriz, ¿qué significa? Matriz significa matriz, útero de la mujer, el cual aloja donde crece el feto. Entonces, matriz viene de matriz, donde se genera vida. Y la otra palabra es monium, que significa una cosa buena, algo mejor y único. Entonces, ese es el significado de la palabra matrimonio. Una cosa creada, buena y única. Vamos a entender un poquito mejor. Matrimonio es dado, esta palabra, a la unión de un hombre y una mujer, con el fin de procrear, de crear nuevas vidas. Ese es el significado de esta palabra matrimonio. Por lo cual, esta palabra no se puede emplear como estos tiempos hacen, dicen matrimonio homosexual o matrimonio gay. Estos tiempos no se puede emplear esta palabra a esas uniones que hay, ¿no? Porque matrimonio es para generar nuevas vidas. El significado de la palabra matrimonio es aquello que genera nuevas vidas. Entonces, esta palabra no puede estar correcta cuando decimos matrimonio gay o matrimonio homosexual. Ellos tienen otros nombres más correctos darlos a ellos. Por ejemplo, en los países hispanos se dice unión civil. Aquí en Brasil se dice unión estable, ¿no? Eso para aclarar un poquito. En todas las culturas, queridos amigos que me están viendo en este momento, en todas las culturas, el matrimonio siempre ha sido una ceremonia muy especial. Ha sido ceremonias que ha durado días, a veces semanas y a veces meses. Desde la antigüedad, desde antes de Cristo, muy atrás, el matrimonio siempre ha sido una ceremonia muy especial, donde todas las culturas siempre han celebrado con mucha alegría y con mucha expectativa los matrimonios. También podemos decir que antiguamente no existía el matrimonio civil. Lo que conocemos en nuestros tiempos ahora es el matrimonio civil y matrimonio religioso. Pero este matrimonio civil antiguamente no existía. Solo era el matrimonio religioso ante una autoridad, con una ceremonia. Ese era o ante los familiares. Ese era el matrimonio. Pero posteriormente han inventado el matrimonio civil. A esa unión que hacían delante
puede ser un dios o puede ser la familia, ¿no? Antiguamente era así el matrimonio. Ese matrimonio han querido otorgar un documento, registrar esos matrimonios en unos libros, en los países, en los reinados, tal vez se ha tenido que registrar los matrimonios. Ahí nació el matrimonio civil. ¿Por qué nació este matrimonio civil? Porque antes, cuando no existía el matrimonio civil, las parejas se unían delante generalmente los familiares, y cuando el esposo moría, ¿no? Quedaba viuda la mujer, y muchas veces esta mujer también era repudiada por el marido, era expulsada de su casa por el marido, lo cual la mujer no tenía derechos, y estas mujeres sufrían mucho. No tenían un documento donde puedan demostrar ellas que era la esposa de fulano de tal. No había. Entonces no tenían derechos. Y estas mujeres sufrían mucho. Estas mujeres no podían trabajar. Estas mujeres no podían, peor, estudiar no podían. Y estas mujeres, a causa de ese sufrimiento, muchas se dedicaban, lo único que podían hacer era prostituirse. Entonces, cuando inventaron el matrimonio civil, estas mujeres que quedaban desamparadas ya tenían un documento para reclamar sus derechos. Tal vez bienes, tal vez hijos, reclamar, ya tenían un derecho. Entonces, esa es la causa que se inventó el matrimonio civil, para que la mujer pueda tener algo para defenderse si era echada o expulsada de su casa. Y para conocer una cultura matrimonial, quisiera contarles cómo era el matrimonio en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús el matrimonio era muy bonito, y la Biblia registra algunos datos en el Nuevo Testamento, cómo era el matrimonio en las épocas de Jesús. Y el matrimonio dice que antes de que empiecen a convivir el hombre y la mujer, el varón iba, como decimos ahora, a pedir la mano, decimos ahora, ¿no? Iba a comprometerse con la familia de la muchacha. Y desde ese momento que era aceptado él como el prometido de esa muchacha, entonces ya era tomada como la esposa, sin haber todavía tenido relaciones sexuales, nada, solamente haciendo el compromiso que ponían una fecha de casamiento que era aproximadamente entre un año, ya era legalmente su esposa. Por eso podemos ver en María, la mamá de Jesús, que ella ya era su esposa. De José, el papá de Jesús, había hecho un compromiso y estaban esperando la fecha para llevárselo, hacer la ceremonia y llevar a María. Entonces, ese tipo eran los matrimonios en los tiempos de Jesús. Y generalmente el esposo se preparaba en ese espacio de tiempo que tenía aproximadamente un año, se preparaba el muchacho. El muchacho tenía que demostrar, tenía que trabajar y juntar el dinero, porque en ese tiempo se pagaba dote a la familia de la muchacha. En nuestros tiempos ya no hay eso, más bien nos hemos salvado de eso, pero en aquellos tiempos el varón tenía que pagar una cierta cantidad de dinero a la familia de la muchacha, el cual se llamaba dote. Y este dote, este muchacho, en ese tiempo que tenía antes de la ceremonia, después del compromiso, él tenía que juntar este dinero, tenía que trabajar y tenía que demostrar él a la familia de la muchacha que él podía ganar para sustentar a esa mujer que estaba para hacerla su esposa. Interesante es aprender cómo era este tipo de matrimonio. Entonces, era así. Y cuando llegaba el día de la ceremonia nupcial,
el hombre, el varón, llegaba a la entrada de la ciudad, o si vivía en la misma ciudad, el hombre iba a las afueras de la ciudad. Y quienes le acompañaban a él eran los amigos el padrino de casamiento. Generalmente era el mejor amigo de él. Y ellos, junto con sus amigos, ellos iban a la entrada de la ciudad, donde cada uno llevaba su lámpara. Aquella lámpara para alumbrar el camino para que venga el novio a recoger a la novia. Y generalmente él llevaba un animal, puede ser un bullito, un caballo bien adornado para que en ahí suba la novia. Entonces cuando él venía de la entrada de la ciudad a la casa de la novia, mientras tanto la novia ya estaba preparada, no era de blanco, dice esos tiempos, sino era la novia era todo colorida, toda adornada, y ellas le ayudaban, sus amigas, las vírgenes que decían en esa época, y ellas le ayudaban a preparar su ropa. Y en ese tiempo también el papá daba las últimas instrucciones a la hija, con la mamá, seguramente con los hermanos. Y había un momento bien especial donde el papá le entregaba, dice, un poco de dinero según las posibilidades del papá. Tal vez un poco, los que tenían más dinerito le daban más a su hija para cualquier cosa. Tal vez ella puede necesitar, le entregaban eso a la muchacha. Y la Biblia nos relata cuando pierde, ¿no? La moneda se pierde, y la muchacha, tenemos una historia en la Biblia, que la muchacha limpia la casa, barre la casa hasta encontrar la moneda. Y cuando la moneda encuentra, dice, se alegra y va a contar a sus vecinas: he encontrado mi moneda. Entonces esa historia nos respalda que aquello que le daba el papá, ¿no? Aquel regalo que le daba el papá a la mamá, eso la mujer, la novia, lo guardaba con mucho cariño y mucho tiempo también, muchas de ellas. Y así, cuando el novio se iba acercando a la casa de la novia, dice, la novia salía al encuentro también con sus amigas, todas sus amigas, sus mejores amigas, también ellas con sus lámparas. Acompañaban a la novia hasta el encuentro. Y estas lámparas también la Biblia nos describe cuando el Señor Jesús nos explica de las vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Entonces, esas historias nos respaldan cómo era el matrimonio en las épocas de Jesús. Y cuando el novio llega y se encuentra con la novia, ahí dice, la novia se sube al animalito que el hombre había preparado, y los dos juntos empiezan a volver a la casa de la novia donde ya estaba preparada la ceremonia. Qué bonita historia, ¿no? Cómo era el matrimonio en las épocas de Jesús, de los judíos. Y la Biblia nos enseña, nos muestra en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 18, dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Nació en el corazón de Dios que el hombre no esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y podemos experimentar cuando el hombre está solo. Tal vez conocemos a alguien que ha vivido hasta su vejez solo, y es una persona medio revoltada, medio aburrida, porque no es bueno que el hombre esté solo. Y al mismo tiempo podemos decir, no es bueno que la mujer esté sola. Por eso el Señor dice, le haré una ayuda idónea. El versículo 2:20 dice, y puso Adán nombre a todas las bestias y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán buscó ayuda idónea. No, Dios quería que haya una ayuda idónea para Adán,
Mas Adán dijo, no encontraron una ayuda idónea. Mas Dios tenía una solución. Y Dios dice, el 21 dice, versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mi querido amigo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, ni la mujer. Por eso, Dios creó para el hombre una mujer. Dios creó para Adán Eva. Y lo creó hasta que la muerte los separa. Entonces, mi querido amigo, quiero decirte en este día que yo sé que no es fácil vivir en matrimonio, vivir en pareja, y menos aún con una persona que ha sido criada de una manera muy diferente. Una persona que ha tenido costumbres diferentes a las nuestras. Y empezar a convivir con esa persona es difícil, pero no es imposible. Yo te animo, querido amigo, amiga, en este día, esfuérzate. Haz un esfuerzo por convivir con él, por entendernos ambos, porque el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. No es por un tiempo. El matrimonio tiene que durar mucho tiempo. Estos tiempos tenemos que recuperar el valor del matrimonio, el valor de la familia. Y si empezamos a pensar seriamente, antes de dar el primer paso del matrimonio, a ti especialmente, amigo, que estás ya con planes de casarte, piénsalo bien. Entendé bien qué es el matrimonio. ¿Cuáles son los planes, los propósitos del matrimonio? No es solo dormir, no es solo pasar bonitos momentos, trabajar, comer, no es solo eso. El matrimonio es una organización grande. Es una organización grande donde hay muchos quehaceres, tanto para el hombre como para la mujer. Y para encerrar, te digo nuevamente, esfuérzate, querido amigo, querida amiga. Gracias, Dios te bendiga mucho.